Bueno, el Espíritu Santo está aquí. Y se siente bonito, ¿ah, mis hermanos? Sí. Fíjense que algo que yo aprendí es que a veces decía, bueno, ¿por qué el enemigo me está atacando y atacando, no? Pero en una ocasión alguien me dijo, bueno, ¿y para qué te preocupas por eso? Mejor preocúpate por gozarte con el Señor. ¿Sí? Entonces, gócese. Vamos a ver la palabra. El tema de hoy es las pruebas de José. Ujú. Y vamos a ver en Génesis 37, del 2 al 11. Gracias, hermano Pablo. Bien, así dice su bendita palabra. La historia de José. Dice, esta es la historia de Jacob que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Los sueños de José cuando José tenía 17 años. Ujú. Desde que José tenía 17 años, hermanos, aquí empezó las pruebas, ¿no? Dice, los sueños de José cuando tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, eh, los hijos de Bila y de Silpa, a cuidar las ovejas, pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos con él. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano, por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe, y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de los sueños. Uh-huh. Y bien, como les decía, el título se llama Las pruebas de José. Fíjese que dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre Jehová ya tiene un propósito para nosotros, ¿no? ¿Sí? Y en estos sueños que tiene José empezó la envidia de sus hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa prueba, no? ¿Sí? Jacob él sabía que José era una bendición muy diferente a sus otros hijos. Entonces, aquí empieza la parte donde José empieza a tener pruebas. ¿Y cómo es que él dice, ustedes se van a inclinar ante mí? Uh-huh. Y le dicen, ¿pero cómo? ¿Sí? ¿Pero cómo vamos a hacer eso, no? Uh-huh. Entonces José empieza a crecer con esas pruebas. Y fíjense, después lo que sucede. Uh-huh.
su padre Jacob lo manda a ver a sus hermanos porque ellos eran ganaderos, entonces tenían ovejas, y manda a buscar a sus hermanos y le dice a José, ve a buscar a tus hermanos, ¿no? Y va y los busca. Y no los encuentra, porque fue a una ciudad que se llama Siquén, no los encuentra y los anda localizando, ¿no? Entonces, los encuentra hasta una ciudad que se llama Donán. Y luego ahí los hermanos ya lo empezaban, como ya lo empezaban a envidiar, en ellos empezó una maquinación, ¿no? Y les dice, pues vamos a matarlo, ¿no? Vamos a matarlo porque nos cae muy gordo que sea el consentido. Entonces, uno de sus hermanos pues ya le dice, no, pues no hay que matarlo, ¿no? Hay que nada más meterlo a un pozo, ¿sí? Entonces, lo meten a un pozo porque lo odiaban, hermanos, ¿sí? Odiaban a José y lo meten a un pozo, ¿sí? Viene otra prueba, ¿no? Lo meten al pozo y José se queda así, pues, ¿qué están haciendo conmigo, no? Entonces, Rubén dice, pues no vamos a matarlo, vamos a meterlo nada más al pozo. En eso ven que vienen unos ismaelitas, ellos son mercaderos, ¿sí? Y los ve Judá, y Judá le dice, pues vamos a vender a José, ¿no? Vamos a vender a José y vamos a venderlo porque nos cae bastante mal, ¿no? Y lo encuentra, se encuentran con estos vendedores y venden a José, ¿no? Venden a José por 20 monedas de oro. Entonces, igual que a Jesús, ¿no? Cuando lo vendieron por 20 monedas de oro. Y llega Rubén y pues ya no encuentra ahí a José y pregunta, pues, ¿qué fue lo que pasó, no? Pero resulta que pues ya habían vendido a José y se lo habían llevado. Esa fue otra prueba para José, ¿no? Imagínense vender, él qué sintió José cuando lo vendieron, ¿no? Dice, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué hicieron mis hermanos conmigo? Y sus hermanos, pues, ellos se sentían alegres, pero estaban maquinando, ¿no? Ellos pensaban que eso era lo mejor para ellos porque odiaban a su hermano, ¿no? Y fíjense que desde aquí vemos, mis hermanos, que José tiene, por la gracia de Dios, pues él se mantiene, ¿no? Pero aquí empieza el pecado de sus hermanos, ¿no? Porque ellos maquinaban en matarlo y luego van y le dicen a su papá Jacob que un animal se lo comió, ¿no? Y incluso le enseñan la túnica a su padre Jacob, pero eso fue una mentira, ¿no? Ahí nos damos cuenta que los hermanos de Jacob pues no eran temerosos de Dios, aunque conocían, pero no eran temerosos de Dios. Entonces, lo venden a José y los ismaelitas se lo llevan a Egipto. Y en Egipto lo venden al capitán de la guardia que se llama Potifar. Y él lo compra. Este hombre pues era muy poderoso porque era el jefe de la guardia, ¿sí? Y lo compra y se lo lleva a su casa. Se lo lleva a su casa. Y ahí lo hace esclavo, ¿no? Sí, porque se hace esclavo al comprarlo, pues se hace un esclavo. Y fíjese, mi hermano, que lo que nosotros
eh, vemos en esto, en la historia de José, ajá, que él ya tenía unos sueños, ¿no? Él ya había tenido unos sueños donde le decía que sus hermanos se iban a inclinar ante él y él iba a ser grande y él iba a ser algo diferente con sus hermanos, ¿no? Entonces llega a la casa de Potifar y Potifar empieza a ver que José tiene algo diferente, ¿sí? Tiene algo diferente en él que se muestra en la casa y empieza a ver que es buen administrador, que cuida las cosas, que en su casa se vuelve el administrador de su casa totalmente, ¿no? Porque ve mucha diferencia en él. Ajá. Y, y le tiene tanta confianza que incluso le dejó toda su casa a cargo. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Que, que José tenía la gracia de Dios y eso es lo que vio Potifar. Ajá. Entonces, imagínense a José, ¿no? En esa prueba cuando lo venden y él, pues, no sé, ¿cómo se los puedo explicar? No sé, eh, no se preocupa por lo que pasó, ¿no? Sino él está viviendo su vida. Él dice, bueno, yo creo en Dios, yo creo en lo que Dios está haciendo conmigo, ¿sí? Y él empieza a ser fiel con Dios y empieza a hacer sus cosas de una manera muy natural, que por eso Potifar lo ve, que es muy diferente, y es un hebreo, ¿no? ¿Sí? Es un hebreo y llega ahí a la casa de Potifar. Y fíjese, mi hermano, que ¿qué nos sucede a nosotros cuando pasamos alguna prueba muy fuerte? ¿Sí? Cuando pasamos a una de las pruebas muy fuertes, pues lo primero que hacemos, pues es olvidarnos de Dios, es olvidarnos de venir a la iglesia, es olvidarnos de venir a la oración. Y, y José no hizo todo lo contrario, ¿sí? José, como si hubiera tomado el curso, el estudio que tuvimos aquí de administración de finanzas, ¿no? Sí. Él empezó a administrar la casa de Potifar y todo lo que él administraba, ¿sí? Se multiplicaba. Todo eso se multiplicaba, pero era por la gracia de Dios. Entonces, José empezó a hacer esto y después la mujer de Potifar, ¿sí? Lo empieza a seducir, lo seduce. Imagínense esta mujer seduciendo a José y José con una dignidad, pues no se entrega a ella, ¿no? Le dice, pero ¿cómo? Pues si su esposo Potifar pues me entregó su casa, me entregó sus bienes, que los cuidara, que los honrara, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero la mujer se enoja y lo empieza a seducir más, ¿no? Total que él huye porque él sabe que eso no está bien. Y nosotros cuando caemos en un pecado o vemos el pecado, a veces no nos alejamos del pecado, a veces queremos estar ahí. Pero ¿qué nos enseña José en esto? Que él se aleja y él dice, no, yo no tengo por qué deshonrar lo que Potifar le había entregado, ¿no? Entonces se lo entrega y se va corriendo José, ¿no? José se va corriendo y se sale de la casa, huye, ¿no? Huye y se enoja la esposa
porque no la había aceptado como mujer. Entonces se va y empieza a gritar que José la había seducido y que quería abusar de ella. Entonces llega Potifar y la mujer le cuenta esta mentira, ¿no? Porque fue una mentira. Le cuenta que José, después de que le había entregado todo y que había sido de su confianza, pues había abusado de ella, ¿no? Quería abusar de ella y le dice, mira, incluso hasta me dejó aquí sus ropas, ¿sí? Y le cree Potifar, ¿sí? Entonces Potifar enojado lo manda a la cárcel, ¿sí? Lo manda a la cárcel, pero realmente injustamente, ¿no? Y se lo lleva. Entonces es otra prueba de José. Entonces, fíjense ya cuántas pruebas llevamos con José, y José aún así llega a la cárcel y él él sigue con esa misma integridad, ¿no? ¿Cuánto lo bendice Dios que realmente él llega a la cárcel y sigue con lo mismo, administra, ¿sí? Cuida a los reos. Incluso el carcelero pues se da cuenta de lo que tiene José y pues y prácticamente le dijo, pues José, ahí te encargo a ti a los reos, ¿no? Y tú los vas a cuidar, ¿sí? Y empieza a ver también una administración dentro de la cárcel. Y fíjese, hermano, esto es lo que a mí me impacta, ¿no? Demasiado, porque a pesar de seguir con la prueba, ¿sí? José sigue siendo fiel a Dios. José no dice, no, pues ya para qué. No, pues yo ya no quiero estar aquí. No, pero pues si mira todo lo que me pasa. Mira lo que estoy viviendo. Pero no, él no tiene ese pensamiento. Incluso, fíjese, mi hermano, otra de las cosas que me impacta es que José no tiene una mentalidad de esclavo, ¿sí? No tiene esa mentalidad, sino su mentalidad es diferente. Y él continúa siendo tal cual es. Ante todas esas pruebas, él sigue siendo fiel y empieza a administrar dentro de la cárcel y se da cuenta todos los que estaban ahí con él. Incluso algo que yo veo también aquí es que José dentro de la cárcel es líder, ¿sí? Se convierte en líder. Y fíjese cómo a nosotros a lo mejor nos enseñan a ser líderes, ¿sí? Pero José, ¿cómo aprendió eso de liderazgo? Pues Dios se lo dio, ¿sí? Y ese liderazgo a veces nosotros lo tenemos, pero no lo ejercemos, ¿sí? No lo ejercemos y a veces porque no lo sabemos, o lo sabemos y no lo queremos ejercer. Entonces, yo me quedé con lo que nos sucedió ahora cuando vinieron los del Buen Pastor, que entraron, tomaron sus alimentos, estacionaron su carro y todo, y se iban y le dijeron a los pastores, ¿no? Oigan, pues aquí se siente algo diferente, ustedes son diferentes, ustedes tienen algo diferente, ustedes tienen gracia, ¿sí? Ajá. Se fueron bien contentos. Entonces, hermanos, cada vez que tengamos estas pruebas, José tuvo unas pruebas muy fuertes, pero él se mantuvo con esa fidelidad hacia Dios. Este liderazgo que le dio Dios a José, de verdad a mí me impacta porque yo digo,
me puse a estudiar y empecé a ver y dije, bueno, ¿cómo obtuvo José ese liderazgo, no? Ujú. Porque todos lo seguían. Imagínense aquí cuando hacemos un evento y ponemos, se queda alguien como líder, a veces en vez de apoyarlo, se hacen más problemas, ¿no? Sí. Una puede ser porque estamos en contra de lo a quién pusieron y la otra puede ser porque a lo mejor tenemos la ignorancia de cómo ejercer ese liderazgo, ¿no? Ujú. Pero en lo que estuve estudiando y recordé de algunas personas que me habían dicho años anteriores, me dijeron, bueno, una vez me preguntaron, ¿tú eres líder o tú eres el segundo de los líderes o tú eres el que sigue al líder? Y yo me quedé pensando, ¿no? Ah, pues sí, es cierto, ¿no? A ver, ¿yo qué soy? ¿Sí? Y así como ustedes, ¿no? Ahorita, pues yo qué soy, ¿sí? Pero esto es fácil, fíjense que lo identifiqué bien rápido y muy fácil. Ajá. Incluso se los quiero mostrar, pero ayúdenme, tres hermanitas o tres hermanos, pásenle, tres hermanitos y les voy a decir cómo yo lo vi y cómo debería de ser, ¿no? Tres hermanitos, vente hermanita, ven Sofi, vengan los tres, ¿sí? No va a pasar nada, vénganse. Es más, van a salir líderes, ¿sí? Hacia el frente, ¿sí? Cuando a mí me preguntaron, ¿tú eres líder? ¿Eres el segundo o eres el que sigue al líder? Ajá. Entonces, yo le dije, quiero ser líder, ¿sí? Le dije, quiero ser líder. Y me dice, bueno, entonces tienes que tener un segundo, ¿sí? Y tienes que enfocarte en que los demás te sigan. Ajá. Entonces, yo dije, ok, entonces yo quiero ser líder, entonces tengo que cuidar de mi segundo y tengo que cuidar que los demás me sigan. Ajá. Entonces, cuando José estuvo dentro de la cárcel, imagínense todos los problemas que él tuvo, todos esos problemas que él tuvo dentro de la cárcel. Él siendo hebreo, ¿sí? Digo, habían más hebreos, pero imagínense cómo le dijeron, ay, ¿tú cómo vas a ser líder? ¿Sí? Tú si ni sabes, ¿no? Si ni has ido a una escuela, ni lo que le dijera, ¿no? ¿Cómo vas a ser líder? Entonces, por la gracia de Dios, José fue ese líder dentro de la cárcel. Ajá. Entonces, cuando nosotros tengamos aquí un evento, es fácil. Si ya pusieron al líder y pusieron al segundo, y si los demás no somos líderes, lo único que tenemos que hacer es seguir a los líderes. ¿Sí? Así de sencillo. No hay que buscar el hilo negro. Porque, ¿qué es lo que pasa a veces aquí con nosotros? Que a veces todos hablamos, todos queremos opinar, todos queremos que nos escuchen, todos queremos tener la razón y después no se ejecutan bien, ¿sí?, las actividades. Entonces tenemos que ponernos en el papel. Si no somos líderes, tenemos que seguir al líder, ¿sí? Si somos el segundo, tenemos que estar con el líder. Ajá. Entonces, es algo sencillo, ¿sí? Se lo repito y con esto ya. Si al que pongan como líder, ¿sí?, nosotros lo tenemos que seguir. Uh-huh. Va a haber un segundo. Ese segundo líder tiene que respaldarse del líder, uh-huh, el segundo mando, ¿sí? Y los demás tienen que seguir al líder, ¿sí? Así de sencillo. Eso es lo que sucedió con José. Por eso es que José creció como líder dentro de la cárcel. Uh-huh. Gracias, hermanitas. Fíjense, José no fue a estudiar, no estaba estudiando, sí aprendía a escribir,
aprendió a escribir ahí dentro de la cárcel, pero no le dieron ningún curso, no le dieron nada que tuviera con esto. Por eso esto impacta demasiado, mis hermanos, porque aún en todas las pruebas que él tuvo, ¿sí?, él se seguía manteniendo. Uh-huh. Y dentro de la cárcel, pues se encuentra a dos egipcios, ¿sí?, porque se habían portado mal ahí con el rey y los habían metido a la cárcel. Uno de ellos fue el copero y el otro fue el panadero, ¿sí? Y en uno de sus rondines que tenía José, pues se encuentra a estos dos y los ve muy mal, ¿sí? Con una prueba, estos dos egipcios ya estaban bien mal, o sea, José realmente los vio muy mal, ¿sí? Que les dijo, a ver, ¿qué les pasa, no? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están así? Uh-huh. Y uno de ellos, pues el copero le dice, bueno, lo que pasa es que tuve un sueño y ese sueño, pues, dice que él tuvo, que él vio una vid y tres ramas y después y en una copa, y esa copa, pues ahí exprimió las uvas y le da el vino al rey, ¿no? Pero dice, pero no sé qué significa ese sueño. Y en ese sueño, pues se da cuenta José y le dice lo siguiente, ¿no? Le dice, es que las tres ramas, pues son 3 días que van a pasar, y cuando le das la copa al rey a beber, pues es que te va a perdonar. Y dice, se alegra, ¿no? Porque hay una noticia buena. Entonces el panadero pues se da cuenta, el capitán del panadero se da cuenta y le dice, bueno, pues a ver, yo quiero saber mi sueño, ¿no? ¿Sí? Y le cuenta, dice, yo tengo tres canastillos en mi cabeza y en el canastillo de hasta arriba pues están los mejores panes, ¿sí? Pero hay unas aves que vienen y se las comen, ¿no? ¿Sí? Y le dice José, los 3 canastillos pues son los 3 días y las aves que se están comiendo el pan pues son las aves que se van a comer tu carne, ¿no? ¿Sí? Porque en 3 días el rey te va a colgar. Y pues se pone furioso, ¿no? Se pone furioso el panadero. Y es algo que a nosotros nos pasa, ¿no, hermanos? Que a veces solamente queremos escuchar eh, palabra buena, ¿no? Agradable. Pero cuando viene una palabra de exhortación, pues no nos gusta, pero finalmente es una palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces lo entregan estos sueños a José y ellos pues todavía dudando, pero bueno, aquí le dice José, ¿no? En Génesis 48 le dice, ellos respondieron, resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significa. José les dijo, vamos a ver, cuéntame sus sueños y Dios dirá lo que significan, ¿sí? Entonces, Dios reveló esos sueños, hermanos. Y cuando se va José y a los 3 días sucede esto, José le dice al copero, pero no te olvides de mí, háblale
háblale al rey de mí, ¿sí? Porque José, él sabía que su capacidad no era para estar en la cárcel, era para estar en otro lado. Entonces le dice, háblale de mí al rey. Uh-huh. Y se va y salen, ¿sí? Se cumple lo de el sueño y se va, ¿sí? Entonces, después en Génesis 41, del 1 al 10, dice así, los sueños del rey, porque después de 2 años el rey tuvo unos sueños y por eso nos dice esto, dice, los sueños del rey de Egipto, 2 años después, el rey tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. De pronto vio que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer el pasto que había a la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas. Y de repente las flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas. En ese momento el rey se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse estaba tan preocupado que mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno pudo decir lo que significaba. De pronto, el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al rey, soy un malagradecido. Una vez usted se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos y mandó que nos encerraran en la cárcel, al cuidado del capitán de la guardia. ¿Sí? Y una noche los dos tuvimos un sueño. Allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo que ayudaba al capitán de la guardia y le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaban. Fíjense hermanos, todo tiene un propósito, ¿no? En nuestras vidas. Y aquí es donde José ya empieza a ver lo mejor, ¿no? ¿Sí? Ya de todas esas pruebas que había pasado, ya por fin viene algo bueno para José, ¿no? Uh-huh. Y este copero le dice, fíjese cómo le dice, ¿no? Porque le dice que es un malagradecido, porque ya recordó lo que José le había dicho. Casi le dijo, recomiéndame con el rey, acuérdate de mí, cuando yo esté ahí, acuérdate de mí. Uh-huh. Entonces, fíjense hermanos, cuando esto le dice al rey, el rey de inmediato le dice, pues tráiganme a este joven hebreo, ¿no? Tráiganmelo. Y lo mandan a bañar, lo mandan a vestir, lo mandan a ponerle ropas finas y lo presentan delante del rey. Lo presentan delante del rey y vemos esta parte, ¿no? En Génesis 41, 16. Ya que está presente José, el rey le dice, a ver, tú que puedes decirme los sueños, a ver, dímelo, ¿no? Y José le respondió, yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. ¿Sí?
Fíjense, José sigue siendo fiel con Dios y él sabe que Dios está obrando en él, ¿no? Que es por él, que es por Dios, no por Josué. Y luego vamos a ver en Génesis 41, 33, 36. Dice, yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, su majestad debe de darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. El rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno. Y el rey les comentó, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Fíjense, hermanos, o sea, cómo fue todas las pruebas que tuvo José, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que Dios lo fue guiando, ¿sí? Y todo lo que le dijo Dios para que pudiese administrar, todo se lo dijo al rey. Y el rey dice, o sea, lo reconoce que es un hijo de Dios. Lo reconoce que Dios le habló a José, que Dios le habló a José. Y dice, no vamos a encontrar ningún otro hombre más inteligente que tú. ¿Sí? Esto impacta demasiado, hermanos, porque José fue muy íntegro, fue obediente, y por eso Dios lo respaldó. Y aquí se va cumpliendo ya casi el sueño, ¿no? Ahora vamos a ver en Génesis 41 del 37 al 40. Dice, el rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno. Y el rey les comentó, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José, Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo tendré más poder que tú, porque soy el rey. ¿Sí? Fíjense, aquí ya está por concluir el sueño, mis hermanos. José fue obediente a Dios, tuvo esa obediencia, y vino pues esta recompensa, ¿no? Porque después de todas las pruebas que tuvo José, nosotros a veces, o yo, en la primera prueba, ¿qué hacemos? Pues nos desanimamos, ya no queremos venir a la iglesia, no queremos escuchar la palabra, ¿sí? O a veces cuando hay palabra de exhortación aquí en la iglesia, pues nos enojamos, nos molestamos, ¿sí? Pero aquí yo me doy cuenta que Dios puso todo esto en José para hacerlo crecer, ¿sí? Y José creció en fe. José estaba bien, fue bien guiado, que fue preparado para gobernar un país, no solamente su casa, sino un país.
Entonces, imagínense, hermano, todo lo que Dios puso en él, puso esa gracia para que José pudiese conseguir todo esto, ¿no? Y después, esto lo consigue a los 30 años. A los 30 años, de los 17 a los 30 años, todas esas pruebas que pasó José. Yo no sé qué prueba haya en tu vida, mi hermano, ¿sí? Pero algo que yo he aprendido es a tener fe en Dios, ¿sí? A tener esa fe, a entregarle todo. Entrégale todo, mi hermano. Es algo que se ha aprendido porque cuando tú le entregas todo a Dios, de Él es la victoria. ¿Sí? Ya no nos quedemos con nada, mis hermanos. Hay que entregárselo a Él. Así como lo hizo José. Fíjense, José tuvo fe. Y a veces, ¿dónde está la fe de nosotros? José fue obediente y a veces nosotros no queremos obedecer. Nos dan palabra y no queremos obedecer. ¿Sí? O hay alguna actividad dentro del templo y nos cuesta obedecer. Algo que aprendo de aquí de José es que él tuvo decisión y él decidió y dijo, yo me mantengo firme en Dios. Fíjense hermanos, no, José no tenía que ir a las 7 de la noche a la oración, porque no había. O sea, él la tenía que hacer, ¿sí? A él no le decían, los martes hay que ir a las 6:30. O sea, él era íntegro y hacía su oración en su momento, ¿no? Él se entregaba a Dios. Él no le decía, los cultos van a ser los domingos a las 11 y llegaba tarde, no. Yo me imagino a José que cumplía con todo esto por el amor a Dios. Él tuvo integridad. ¿Se acuerdan de la mujer de Potifar que lo estuvo seduciendo? Y él dijo, no, ¿sí? Yo no me voy a meter con una mujer que es una mujer casada, ¿no? ¿Sí? Algo que también aquí aprendo, mis hermanos, que él perdonó a sus hermanos, porque después llegan sus hermanos, el rey lo puso como segundo, y José llegan sus hermanos porque eran 7 años de hambruna, y llegan los hermanos a buscar comida, y él ve a sus hermanos cómo entran, y platica con ellos y todo, y los perdona. Algo que a veces nosotros nos cuesta trabajo perdonar. Y él los perdonó. Imagínense, o sea, un hermano que por su cabeza pasó que lo quería matar. Un hermano que lo vendió. Aún así José los perdona. El liderazgo de José, muchos de ustedes que están aquí, mis hermanos que están sentados, lo tienen. Solo hay que ejercerlo. Hay que ejercer ese liderazgo. Y fíjense, mis hermanos, todavía José sabía lo que cada uno de sus hermanos hacía y se los entregó al rey y le dijo, cuando ustedes estén enfrente del rey, ustedes les van a decir lo que saben hacer.
ustedes son ganaderos. Y cuando estuvieron allá en Egipto, pues ellos no padecieron ya de comida ni de vestido porque estaban muy protegidos, ¿no? Entonces, desde el inicio, cuando José tuvo los sueños y cuando se cumplen, pues se dan cuenta sus hermanos, ¿no? Y sus hermanos se arrepienten. Pero aquí lo más importante es lo que José hace es que los perdona. Recibe a su papá, recibe a sus hermanos, recibe a su hermano Benjamín, ¿sí? Y esa integridad de José es la que a mí me impacta, hermanos. Esa fidelidad con Dios es la que a mí me impacta, porque a pesar de todas esas pruebas que él pasó, él fue fiel a Dios. ¿Sí? Y con esto termino, mis hermanos. Con esto que aprendí que dice, el que sirve al Señor crece. Y sin santidad es difícil estar delante de Él. ¿Sí? Entonces, busquemos esa santidad delante de Dios. Busquemos servir al Señor. Es bonito servir al Señor. ¿Sí? A lo mejor ustedes dirán, pues tú estás solo y ni siquiera hay quien te pele, ¿no? Pero no, hermanos, de verdad. Servir al Señor es agradable. Cuando yo empecé a hacer esto, a servir al Señor, de verdad se abrieron muchas puertas se abrieron, ¿sí? De trabajo. Yo teniendo un trabajo me llegaron más trabajos. Hoy todavía como a las 3 de la tarde, no eran como 2:40 de la tarde, todavía llegó mi jefe y me dice, oye, tengo la casa rodante, ¿no quieres quedarte ahí? ¿No quieres vivir ahí? ¿No quieres estar ahí? ¿No quieres llevártela? Y yo me quedé impactado y dije, Dios, ¿por qué está sucediendo esto? ¿No? Tú eres fiel. Y cuando uno le sirve, mis hermanos, de corazón, cuando uno se entrega a Él, mis hermanos, se abren muchas puertas. ¿Sí? Después me dice, ¿o quieres la otra recámara, la que está en la planta? Y yo dije, Dios mío, eres grande. Eres grande, Dios. ¿Sí? Y seguíamos platicando y me dice, quiero que te vas a quedar en la caja. Quiero que seas tú quien reciba el dinero. Quiero que tú vas a administrar la caja. Quiero que estés ahí. Me dice, necesito alguien de confianza. Necesito alguien que sea íntegro. Necesito, sí. Y me acordaba de José, ¿no? De su integridad, de su fidelidad, de esa decisión de seguir a Dios. Porque es una decisión, mi hermano. Yo con mi prueba pude decir, pues ya no, mejor me voy, ¿no? Ya se acabó todo, mejor me voy. Pero no, yo dije, yo decido quedarme aquí. Yo decido servir al Señor. ¿Sí? Y termino, mis hermanos. ¿Sí? Que si usted tiene una prueba, cualquier prueba que tenga, entréguesela al Señor. No se vaya de la iglesia.
acérquese, es el momento cuando uno tiene que venir y postrarse y platicar aquí con Él. Es usted y Él nada más. Quite esa apatía que hay a veces en nosotros. Su palabra dice que vengan a mí los que están cargados, porque Él dice que Él los hará descansar, ¿no? Sí. Ya no luchemos con nuestras fuerzas. Obedezcamos. Hay que obedecer a Dios. Yo no lo sabía hacer, pero cuando lo entendí dije, esto está fácil, de verdad, obedecer a Dios. Póngase sobre sus pies, mis hermanos.